Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en una fase, digamos, no prevista en cómo se realizaría el curso. Y de hecho, hoy, que es el 17 de marzo, ya algunos de ustedes, los estudiantes que están inscritos en el curso de ecuaciones diferenciales conmigo, han estado preguntando qué vamos a hacer en esta contingencia. Es decir, tenemos que hacer algo para aprovechar el tiempo mientras estamos pues tratando de enfrentar este coronavirus que, pues, como ya hemos visto en otros lugares del mundo, ha tenido pues consecuencias bastante graves y bueno, parece que todavía todo esto no ha terminado. Y bueno, una posibilidad para ir aprovechando el tiempo pues es hacer estos videos para que ustedes, espero todos tengan la posibilidad de pues, seguir aprendiendo algo durante estos días. Lo que voy a presentarles enseguida es el tema de ecuaciones exactas, tal como se le conocen en los textos de ecuaciones diferenciales. Antes de continuar, bueno, la idea es hacer unos videos como este, de una duración de 45 minutos o algo así, aunque no trato de ser muy preciso en ese sentido. Y bueno, pues la idea es que esto, por lo menos desde mi punto de vista, no es la forma ideal para dar el curso. Digamos, no es lo mismo estar aquí a solas en el salón a estar viéndolos directamente, viendo sus reacciones. Creo que eso es muy importante como para saber si algún punto requiere una discusión un poquito más detallada. Pero bueno, si queremos ver el lado positivo de todo esto, algo que ciertamente nosotros no habíamos previsto ni planeado, pero bueno, una ventaja sería que ustedes pueden ver, yo espero, estos videos en cualquier momento, ponerle pausa, regresar, volver a ver alguna parte que les haya causado dudas o gustado mucho, también eso se puede. También para mí es, si lo veo desde este sentido, pues hay la flexibilidad de horario. No tengo que estar en el horario habitual del curso, sino que a cualquier hora en principio pues podría estar grabando un video como este. Desafortunadamente en casa no tengo un pizarrón, así es de que bueno, tengo que limitarme a las horas que estoy aquí en mi cubículo para poder realizar este tipo de grabaciones. La otra, digamos, parte pues medianamente positiva es que para comenzar la clase no tengo que esperar a que todo el mundo ya esté en su lugar y guarde silencio, sino que aquí, en el momento en que yo decida, puede comenzar la clase. En fin, insisto, vamos a tratar de ver el lado positivo a todo esto. Entonces, como decía, el tema de esta primera clase en línea es el de las ecuaciones exactas. Entonces quiero explicar inicialmente qué es lo que se entiende por esto. Este tema está pues muy particularmente ligado con conocimientos de cálculo diferencial en varias variables, en particular algo que vamos a necesitar aquí y que no habíamos empleado antes es el concepto, por una parte, de la derivada parcial de una función de varias variables y por otro lado el concepto de diferencial total de una función de varias variables. Así es de que, bueno, voy a tratar de comenzar hablando un poquito acerca de estos conceptos, después definir qué es lo que se entiende por una ecuación diferencial exacta y finalmente, si el tiempo lo permite, ver algunos ejemplos de cómo funciona todo esto. Bueno, primeramente voy a citar un ejemplo similar a los que ya estuvimos tratando al principio de este curso. O sea, piensen ustedes en la familia de curvas x por y igual a constante. Esto, recuerden, es una familia uniparamétrica de curvas en el plano. Aquí x y y las vemos como coordenadas cartesianas en el plano euclidiano y claramente pues podemos reconocer que para cada valor de esta constante, positivo o negativo, de hecho en principio cualquier número real es aceptable. Esto representa dos ramas de una hipérbola equilátera. Por ejemplo, si la constante vale 1, lo que tenemos es por una parte una rama de este lado y aquí en el tercer cuadrante tendríamos otra rama. No me salió muy bien, pero bueno, mi intención es lo que importa.
Entonces, estas dos serían las ramas de x por y igual a 1, por decir algo, y para otros valores de esta constante, pues tendríamos pares de hipérbolas o de ramas de la hipérbola, algo similar. Si la constante es negativa, esas dos ramas aparecerían en el segundo y en el cuarto cuadrante. Y algo que vimos al principio del curso también es que una familia uniparamétrica de curvas en el plano, como esta que aquí tenemos, corresponde a una cierta ecuación diferencial. Y una manera de obtener esa ecuación diferencial que correspondería a esta familia de curvas es simplemente derivar en forma implícita. Si derivo ambos lados de esta igualdad con respecto a x, digamos, como del lado izquierdo tenemos un producto de funciones, la idea, vean, es que de esta ecuación yo puedo ver a la y como una función de x, por ejemplo, que sería el punto de vista tradicional. Lo que regularmente hacemos es eso, pensar que la y está dada como una función de x, y de hecho de aquí sería muy fácil, como ustedes pueden ver, despejar la y. La y sería la constante sobre x, pero en lugar de despejar y derivar en forma explícita, aquí resulta muchísimo más conveniente el derivar de inmediato, implícitamente. Entonces del lado izquierdo tenemos un producto, la derivada de un producto es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda, que es y por la derivada de la primera. La derivada de x con respecto a x es 1, mientras que del lado derecho lo que tenemos es 0, porque si efectivamente es una constante, su derivada con respecto a cualquier cosa sería 0. Entonces lo que tenemos aquí es evidentemente una ecuación diferencial de primer orden. De hecho, ustedes pueden reconocer que es de las ecuaciones diferenciales más simples, porque sería una ecuación separable, pero en este momento eso no es lo que me interesa recalcar. Como ya hemos visto en otros casos, y prácticamente todos los ejemplos que hemos tratado antes sobre la solución de ecuaciones diferenciales, regularmente hemos utilizado el truco de tratar a la derivada, como esta que aparece aquí, como si fuese un cociente de diferenciales. Como ya he comentado en algunas otras ocasiones, este punto de vista es algo conveniente y por otro lado es algo que se puede demostrar o se puede formular en una forma perfectamente rigurosa. Es decir, de la definición de la derivada, bueno, sabemos que la derivada es un límite de un cociente, no precisamente un cociente. Sí, pero es posible tratar a la derivada, como ya he mencionado antes, como si fuese un cociente de diferenciales, y esta ecuación se puede escribir en varias formas equivalentes. En este caso, para lo que queremos hacer en esta sección es multiplicar la ecuación por dx. Entonces esta ecuación que tenemos aquí evidentemente correspondería a x por dy más y por dx igual a 0. Sería simplemente otra forma de escribir la misma ecuación. Una de las ventajas que podríamos ver en escribir la ecuación de esta manera es que el papel en el que la x se trata como la variable independiente, pues en cierta manera aquí se ha perdido. Vean que las variables x y y aparecen en esta ecuación arriba, igual que aquí, en una forma totalmente similar, de hecho simétrica. Si ustedes intercambian x con y, aquí no pasa nada y lo mismo ocurre en la ecuación que está dada arriba. Entonces, esta sería simplemente otra manera de expresar una ecuación diferencial de primer orden como la que tenemos en este caso. Entonces, en resumen, si tenemos una familia de curvas en el plano, una familia uniparamétrica, como la que aquí estoy considerando, esta familia uniparamétrica corresponde a una ecuación diferencial de primer orden, como ya sabíamos, solamente que ahora estamos expresando esa ecuación diferencial en esta forma, en donde no aparecen derivadas, sino que lo que tenemos son diferenciales. Aquí dx y dy son diferenciales. Esto, la terminología, el nombre del diferencial debe de sonarles, o bueno, más bien, más que el nombre, el mismo símbolo debe de ser familiar para ustedes, por ejemplo, del cálculo integral. Precisamente en una integral lo que típicamente tenemos es dentro del signo de integral alguna función por una diferencial de la variable de integración, justamente. Todo eso está, por supuesto, íntimamente relacionado. Ahorita en este momento todavía no estamos hablando de integraciones, pero bueno, el punto importante es que una familia de curvas como la que aquí está dada de esta manera se puede representar a través de esta ecuación diferencial escrita así.
Si uno resuelve esta ecuación diferencial, uno regresa a esta familia en una forma totalmente equivalente, es decir, podemos ir en una dirección y en la otra, es lo que ya sabemos. Dada una familia de curvas, a esa familia le corresponde una ecuación diferencial de primer orden, y dada una ecuación diferencial de primer orden, cuando la resolvemos lo que obtenemos es justamente una familia de curvas en el plano. La novedad ahora es que esta expresión que aparece del lado izquierdo la vamos a ver como la diferencial total de una función, en este caso de dos variables. ¿De qué estoy hablando? Bueno, voy a quitar esto para que no cause distracción. Vean que lo que está aquí escrito a la izquierda de la igualdad se puede escribir de esta otra manera, como la diferencial de x por y igualada a 0. Si atribuimos a la diferencial las mismas reglas que conocemos para una derivada, es decir, nosotros ya sabemos que la derivada de un producto satisface la regla de Leibniz, y para el caso de la diferencial total, como se le llama en el cálculo de varias variables, ocurre algo enteramente similar. La diferencial de un producto como este es la primera, ahí está, por la diferencial de la segunda, más la segunda por la diferencial de la primera. Es decir, simplemente lo que tenemos que hacer es tomar prácticamente en forma literal la regla de Leibniz, y en lugar de hablar de derivadas, todo lo que tenemos que hacer es sustituir la palabra derivada por la palabra diferencial. Entonces, esta expresión que está aquí arriba se puede escribir de una forma enteramente equivalente de esta otra manera. Y el hecho de que la diferencial de este producto sea 0 refleja que este producto es una constante. Entonces vean cómo efectivamente estamos regresando a la ecuación de la familia de curvas con la que comenzamos en este ejemplo. Entonces la idea es que al escribir una ecuación diferencial en esta forma, en donde no aparecen derivadas sino diferenciales, podemos en algunos casos afortunados reconocer la expresión que aparece en un lado de la ecuación como la diferencial total de una función, en este caso dos variables. Dos variables porque precisamente en el caso que estamos tratando, ecuaciones diferenciales de primer orden, ecuaciones ordinarias, precisamente la y se considera normalmente como una función de una única variable x. Entonces tenemos dos variables en juego que típicamente se representan por x y y. Y entonces las funciones que en este caso nos interesan son funciones como la que vemos aquí, una función de dos variables, aunque en el cálculo diferencial de varias variables uno define la diferencial total de una función con un número arbitrario de variables. Aquí voy a hacer una pequeña digresión y voy a dejar por un momento las ecuaciones diferenciales y simplemente voy a presentar, a comentar en grandes rasgos en qué consiste esta idea de la diferencial total de una función. En todo caso, el tratamiento más completo, más detallado, más preciso, más riguroso de estos conceptos, ustedes los pueden encontrar en los libros de cálculo diferencial en varias variables. Y bueno, claro, hay diferentes libros con diferentes grados de rigurosidad. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es simplemente tener una idea de en qué consiste este concepto. Entonces, como dije, voy a dejar por unos minutos este tema de las ecuaciones diferenciales y voy a tratar de explicar de una manera simple, nada más, digamos, dando las reglas que van a servir para calcular las diferenciales de funciones de varias variables, sin entrar en los detalles de algunas de las demostraciones que aquí son necesarias finalmente. Entonces, la idea es esta. Si tenemos una función de varias variables, para hacer un caso concreto, pensemos en una función de tres variables. De hecho, como dije, en los textos de cálculo avanzado, cálculo diferencial en varias variables, pues uno puede tratar el caso general con n variables. En lo que aquí nos interesa, vamos a estar hablando exclusivamente de funciones de dos variables, pero no nos cuesta nada tratar un caso un poquito más amplio que el que realmente necesitamos, con el propósito de señalar la generalidad
de estas definiciones. Entonces, si yo tengo una función de 3 variables, digamos, ejemplos podemos construir al por mayor. Un ejemplo sería x cuadrada y más z seno de x. En fin, hay montones y montones de ejemplos que podemos construir fácilmente en términos de funciones simples, por ejemplo, exponenciales, senos, potencias, cosas así. Obviamente que estas expresiones sencillas no agotan todas las posibilidades. Hay muchas funciones que no se van a poder expresar de esta forma simple, pero otra vez, para los propósitos que tenemos en este momento, pensar en cosas como esta va a resultar suficiente, y sobre todo que los ejemplos de las aplicaciones que uno regularmente encuentra en la geometría, en la física, en las mismas matemáticas, por ejemplo en la geometría diferencial, este es el tipo de expresiones con las que regularmente uno va a encontrarse. Entonces, si tengo una función, la que sea, en este caso pensando en 3 variables, una función de valores reales, o sea, vean ustedes que si x, y, z representan números reales arbitrarios, entonces el resultado de estas operaciones nos va a dar también un número real. En este caso me estoy fijando en una función extremadamente sencilla. Esta función, como ustedes pueden ver, sin tener que, digamos, que tener conocimientos muy profundos del cálculo diferencial, bueno, es una función bastante bien comportada. De hecho, todas sus derivadas van a existir. Ahorita voy a explicar qué significa todo esto. Entonces, la definición que regularmente uno puede encontrar en los textos de cálculo es esta: la diferencial de f, así escrita de esta manera, va a ser por definición la parcial de f con respecto a x por dx más la parcial de f con respecto a y por dy más la parcial de f con respecto a z por dz. Aquí hay 2 cosas o 3 que hay que señalar. Número 1, si tenemos solamente 3 variables de las que depende la función f, solamente vamos a tener 3 términos en esta suma. Si tuviéramos n variables, 80 por ejemplo, pues vamos a tener 80 términos similares a estos. Esa es una. La otra es que en esta expresión aparece este símbolo, que es lo que se llama una derivada parcial. No es la única manera en que se representan las derivadas parciales. En los textos de cálculo en varias variables, una derivada como esta también se suele representar como f sub x, esto sería f sub y y esto sería f sub z. A veces se incluye una coma aquí antes de la x, de la y o de la z, pero en ocasiones no es necesario complicar la notación con eso. O también se suele utilizar un 1, 2 y 3 en lugar de las letras x, y, z, si uno ya sobreentiende que ese es el orden en el que las variables aparecen. De hecho, esto de utilizar un subíndice 1, 2 y 3 para indicar estas parciales es bastante conveniente, porque ahí de esa manera no nos comprometemos a exactamente cuál es el nombre de las variables, sino que lo único que interesa es el orden en el que aparecen como argumentos de esta función. Estas derivadas parciales se calculan exactamente usando las mismas reglas, usando la misma definición esencialmente que uno conoce del cálculo elemental. Como ya quizá ustedes sepan de sus cursos de cálculo en varias variables, las derivadas parciales, como estas que aquí aparecen, se calculan simplemente pensando que la única variable en cuestión es la que aparece aquí debajo. Aquí, por ejemplo, la parcial de f con respecto a x significa tratar a esta función como si fuera exclusivamente una función de x, mientras que y y z son constantes. En este ejemplo, la parcial de f con respecto a x, vean, piensen que la y la z son constantes, entonces esta sería una constante multiplicativa. Esta derivada parcial pues sería entonces 2xy, la derivada de x cuadrada con respecto a x es 2x, como sabemos muy bien del cálculo elemental. Ya sabemos también que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Todas esas reglas se aplican aquí exactamente como en el cálculo elemental. En este otro término tenemos de nuevo un producto en donde z hay que tratarla como constante, hay que derivar con respecto a x, insisto, la x es la única variable que hay, entonces z es una constante multiplicativa en ese segundo término, mientras que la derivada del seno de x, como ya sabemos, es el coseno de x, recuerden, siempre y cuando la x la estemos midiendo en radianes.
Si la x estuviera dada en grados o en cualquier otro tipo de unidades, esta relación sencilla no se satisface. Es necesario que la variable x sean radianes para que el grado del seno sea el coseno, del coseno sea menos el seno, etc. Y todas las demás relaciones que ya conocemos muy bien. Esta sería entonces, decía, la parcial de f con respecto a x. Por ejemplo, la parcial de f con respecto a y se puede calcular de una manera similar. Ahora pensando que la única variable es la y y todas las demás, o sea, la x y la z, las tratamos como constantes. Si x y z son constantes, todo este término es constante. Aquí al derivar con respecto a y, vean que lo único que obtenemos es x cuadrado. Un resultado importante para lo que vamos a utilizar enseguida es lo siguiente. Ya sabemos que si tenemos una función, por ejemplo, x cuadrada, x cúbica, seno de x, uno puede en muchas ocasiones derivar la derivada y en ocasiones derivar la derivada de la derivada, y podemos considerar derivadas de órdenes en algunas ocasiones arbitrariamente grandes. Por ejemplo, la función seno se puede derivar una vez, nos da un coseno, el coseno se puede derivar a su vez, nos da un menos seno, y así podemos continuar hasta el infinito. Aquí en este caso, que se trata de expresiones muy simples, resulta que estas derivadas que ya calculamos las podemos seguir derivando una y otra vez, y en este caso podemos continuar también hasta el infinito. Una propiedad interesante es esta. Vean ustedes que si derivo esto que aquí obtuvimos ahora con respecto a y, es decir, si calculo la derivada con respecto a y de la parcial de f con respecto a x, bueno, la y aparece solamente en este término, el resultado es 2x, mientras que, tomando en cuenta esta otra expresión, aquí puedo derivar con respecto a x la derivada que previamente habíamos calculado con respecto a y. Vean que si esto se deriva con respecto a x, el resultado es 2x, y lo que podemos constatar es que estos dos resultados finalmente coinciden. Y este resultado, el hecho de que estas derivadas segundas cruzadas coinciden, no es una mera coincidencia fortuita, sino que es algo que de hecho ocurre regularmente. Uno puede ver en los libros de cálculo avanzado que si las derivadas primeras son funciones continuas, entonces va a ocurrir que las segundas derivadas cruzadas son iguales. Es decir, que si derivo con respecto a x y después con respecto a y, obtengo el mismo resultado que si derivo en el orden contrario. Esto que aquí vemos en el caso de x y y también se repetiría si combinamos las derivadas con respecto a x y con respecto a z, o y y z, es decir, si simplemente intercambiamos aquí las variables, decía, y si las primeras derivadas son funciones continuas, entonces automáticamente las parciales cruzadas son iguales. Esta condición de que las primeras derivadas sean continuas para asegurar que las segundas parciales cruzadas coincidan es solamente una condición suficiente pero no necesaria. Es decir, hay ejemplos que uno puede construir en donde no necesariamente las primeras derivadas son continuas y aún así puede ocurrir que las segundas parciales coincidan. Pero lo que regularmente ocurre, como dije antes, es que tratemos con expresiones agradables como esta que está aquí dada arriba, en donde tenemos funciones que son derivables una y otra vez, y al ser derivables automáticamente son continuas, y en todos esos casos vamos a tener esta coincidencia, las parciales cruzadas van a ser iguales. Ese resultado es muy importante, y algo que particularmente nos va a interesar en este tema, regresando ahora a las ecuaciones diferenciales, es que aquí vamos a tener una condición de un sí, solo sí, una condición necesaria y suficiente en el sentido que enseguida voy a explicar. Entonces, bueno, espero que esta explicación súper breve de lo que es la diferencial total y este resultado sobre las parciales cruzadas, bueno, espero que eso sea suficiente para lo que vamos a ver enseguida. Otra cosa que faltaba mencionar es que aquí de x, de y y de z son simplemente pues las diferenciales de las variables independientes. En este caso, recuerden, f se está viendo como una función de estas tres variables. F sería la variable dependiente que depende de estas otras tres. Y bueno, la idea es que hay cierta similitud
entre estas diferenciales de x, y, z y la diferencial de f. Lo que se hace regularmente, tanto en las aplicaciones geométricas y sobre todo en las aplicaciones físicas, es tratar a estas diferenciales como incrementos pequeños, aunque esto de pequeño pues no tiene un sentido absoluto, pero en ocasiones conviene pensarlo así. De cualquier forma, para lo que vamos a utilizar enseguida en el contexto de las ecuaciones diferenciales, la interpretación que les demos a las diferenciales no es realmente relevante. Lo único que importa son estas propiedades que ya señalé previamente. Entonces voy a borrar aquí y ahora vamos a regresar a lo que estábamos tratando previamente. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, piensen ustedes que tenemos una ecuación diferencial de primer orden y lo que regularmente ocurre es que una ecuación diferencial de primer orden se puede escribir de tal manera que uno despeje la primera derivada en función de todo lo demás. Si ustedes revisan los ejemplos típicos de ecuaciones diferenciales de primer orden, lo que frecuentemente pasa, pero no necesariamente, es que uno pueda despejar la derivada. Digamos, ejemplos donde esto no funciona tan directamente es como esto. Si yo tengo y' por a la y' igual a x, de ahí se ve sumamente difícil despejar la y' en función de x. En principio debe de ser posible escribir la y' en función de x, sí, pero aquí no se ve cuál sería la expresión analítica para y' en función de x. Entonces, bueno, no estamos pensando en casos que pudiéramos llamar complicados o patológicos de esta naturaleza, sino que pensemos en situaciones un poquito más simples, en donde la derivada efectivamente se puede despejar. Esto, por ejemplo, en el caso de las ecuaciones separables es lo que regularmente tenemos, o en el caso de las ecuaciones lineales o las ecuaciones de Bernoulli, justamente esto resulta posible, que la derivada se puede expresar como alguna función. Voy a llamarle g minúscula para no confundir con la f que utilicé hace unos minutos. Entonces, una ecuación diferencial ordinaria de primer orden típicamente se puede expresar de esta forma, y dependiendo de la manera en que esta función g depende de x y y, eso nos va a decir qué tipo de ecuación es y qué método de solución podemos aplicar. Es decir, si esta g se puede escribir como el producto de una función de x por una función de y, la ecuación es separable. Si lo que tenemos del lado derecho son coeficientes que dependen de x por y o términos que no contienen una y, estaríamos hablando de una ecuación lineal. Si tenemos por allí, aparte de términos lineales, potencias de y, es una ecuación del tipo de Bernoulli. Precisamente esta g es lo que hace la diferencia entre una ecuación y otra. Ahorita por el momento eso no es importante, de hecho lo que queremos hacer es hablar de otra forma de resolver algunas ecuaciones diferenciales. Entonces la idea es que esta función que aparece aquí la podemos escribir como el cociente de otras dos funciones. Y bueno, vean que esta ecuación, de acuerdo con lo que ya dije desde al principio de esta clase, esta ecuación la podríamos también escribir así, como dy igual a g de xy por dx. Simplemente paso la dx a la derecha, lo mismo que ya mencionaba hace unos minutos. La derivada la podemos tratar como un cociente de diferenciales, lo cual se puede justificar en forma plena, rigurosa. Entonces, esto y esto dicen exactamente lo mismo, y por supuesto, esto que está aquí también se puede escribir de esta otra manera, como g de xy por dx menos dy igual a 0. Esa también sería una expresión equivalente a las anteriores. Y ahora, si yo multiplico una ecuación como esta por cualquier factor diferente de 0, voy a obtener una ecuación equivalente a lo que teníamos aquí originalmente. Entonces, por ejemplo, si yo multiplico ambos lados de esta ecuación por una función h, digamos, entonces lo que vamos a tener es g de xy por h de xy de x menos h de xy de y igual a 0. Repito, si esta h en particular no se anula,
estas dos son formas totalmente equivalentes de escribir lo mismo. Ahora uno puede preguntarse por qué multiplicar por una h si ya las cosas estaban más o menos escritas de una manera sencilla en esta forma original. Bueno, la razón tiene que ver con lo que ya mencioné hace unos minutos. Vean que ahora la situación es bastante más pareja, es decir, aquí en esta expresión de y aparecía con un coeficiente menos 1, una constante. En cambio, escrito de esta manera, tenemos cierta equidad. Tenemos dy multiplicado por una función de x y y el dx multiplicado también por una función de x y y. Finalmente, el producto de estas dos funciones es una función de las dos variables x y y conjuntamente. Y ya una vez que está escrita así, nos podemos dar cuenta que cualquier ecuación diferencial de primer orden que nosotros tengamos se puede escribir también en esto, que es la forma estándar en este contexto. En lugar de escribir este producto de esa manera, simplemente podemos llamarle de alguna forma especial al producto de estas dos funciones, y aquí la notación típica es utilizar, por ejemplo, la letra m mayúscula. Entonces m sería en este caso el producto de estas dos funciones, y en principio pues depende de las dos variables, x y y. Entonces tendríamos m por dx. Este signo es meramente, digamos, accidental o opcional. De todas maneras, si tengo aquí una función que depende de x y y, su negativo también depende de x y y. Y para que las cosas se vean un poquito más parejas, entonces a todo este coeficiente, incluyendo el signo, lo que se acostumbra a hacer es llamarlo n mayúscula. Entonces, de nuevo, como en el ejemplo que vimos al principio, tenemos una ecuación diferencial escrita de una manera que trata a las variables x y y a un mismo nivel. Aquí no se ve cuál tenga que ser la variable independiente y cuál tenga que ser la variable dependiente. Aquí las dos cosas intervienen a un mismo nivel, y de hecho ya habíamos visto en algunos ejemplos previamente que hay casos en donde una ecuación diferencial conviene tratarla de tal forma que en lugar de que y se vea como función de x, puede ser preferible ver a la x como función de y no hay ningún problema. Esto inclusive puede ser algo bastante útil, les decía, para resolver fácilmente una ecuación que de otra manera podría resultar complicada. Entonces, resumen, si tenemos una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, podemos siempre llevarla a esta forma. De hecho, podemos llevarla a esta forma de una infinidad de maneras, porque esta función h que aquí introduje, precisamente para equilibrar las cosas, es una función arbitraria. Con esa arbitrariedad que aquí nos enfrentamos, vamos a tratar más adelante. Ahorita por lo pronto nos basta pues con llegar a la conclusión de que una ecuación diferencial ordinaria puede llevarse a esto que podría llamarse otra forma estándar de expresar una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es agregar una definición. Y la definición, digamos, tiene cierta importancia, vale la pena escribir con todas sus letras la definición. Entonces, vamos a decir que la ecuación n de x más n de y igual a 0. Aquí vean que estoy suprimiendo los argumentos, como es más o menos frecuente en muchas ocasiones, sobre todo en las aplicaciones físicas. No siempre estamos recalcando las variables de las que dependen las funciones con las que tratamos. Quizá en los textos de matemáticas uno tiende a ser un poquito más cuidadoso en ese sentido, y es importante a veces el estar recordando de qué variables dependen las funciones. Aquí, si no hay necesidad o un gran riesgo de confusión, pues conviene simplificar la notación y, por ejemplo, escribir algo como esto. Aquí ya el solo hecho de que aparezcan dx y dy nos puede dar la idea de que solamente tenemos dos variables x y y, que, como dije hace rato, no vamos a poner a una sobre la otra, es decir, no vamos a suponer desde un inicio que la y es función de x o que la x es función de y, sino que aquí, como dije,
va a ser conveniente tratar a estas dos variables a un mismo nivel. De hecho, lo que esta relación nos dice es que los cambios en X están determinados por los cambios en Y. Es decir, pasen ustedes cualquiera de esos dos términos al lado derecho y vean que justamente si yo interpreto de X y de Y como cambios en las variables X y Y, esto precisamente nos está diciendo que hay una cierta dependencia entre esas dos cantidades. Cualquier cambio en X va a estar asociado con un cambio en Y y viceversa, ¿no? Es lo que esta ecuación diferencial nos da. Y podríamos decir que cualquier ecuación diferencial de primer orden, eso es lo que nos dice, una relación entre una variable y otra sin tener que especificar cuál es la independiente y cuál es la dependiente. En fin, eso es lo que tendríamos. Entonces, como decía, la ecuación está dada así. Recuerden, para que hablemos de una ecuación tenemos que tener un signo de igualdad para que efectivamente se trate de una ecuación. Entonces, esta ecuación es exacta. Aquí el término, el nombre de ecuación exacta puede resultar un poquito, pues como frecuentemente ocurre, pues no lo más adecuado. Es decir, no quiere decir que las ecuaciones que antes estuvimos resolviendo, las separables, las homogéneas, las lineales, no fueran exactas en algún sentido. De hecho, cuando resolvemos las ecuaciones en forma analítica, pues obtenemos las soluciones exactas sin ninguna duda. Así, en ese sentido, pues esto de llamar exactas a cierto tipo de ecuaciones es un nombre que puede, quizá al principio sobre todo, dar una imagen quizá un poquito confusa o errónea, pero bueno, espero que con la práctica uno se acostumbre a esta forma tan, pues, ¿qué podríamos decir? Liberal, en que se utilizan muchos términos. Entonces, una ecuación como esta es exacta si existe una función de dos variables, y aquí regreso a la misma notación que hace unos minutos utilicé. Aquí es la f, es una función de varias variables, en este caso de dos variables solamente. Entonces la ecuación esta es exacta si existe una función f de dos variables tal que la diferencial total de f, tal como se definió hace unos minutos, es igual a m de x más n de y. Entonces eso es lo que vamos a entender por una ecuación exacta. Esto que está aquí subrayado es el concepto que aquí estamos definiendo. Entonces decimos que una ecuación expresada de esta forma es una ecuación exacta si existe alguna función. Esta función no es única. Vean que si a esta función le sumamos una constante, su diferencial total no cambia. De eso vamos a hablar todavía más adelante. Entonces la condición es que para que una ecuación sea exacta, el lado izquierdo de la ecuación tiene que coincidir con la diferencial total de una función de dos variables en este caso. Esto equivale a decir que la parcial de f con respecto a x es m y que la parcial de f con respecto a y tiene que ser n. Recuerden que la diferencial total hace unos minutos se definió como la parcial de f con respecto a x por dx más la parcial de f con respecto a y por dy más otras parciales si es que hubiera más variables independientes. Aquí nada más hay dos, y nada más hay dos porque nada más tenemos dos diferenciales. Entonces la condición de que exista una función que haga esto es equivalente a decir que exista una función cuyas derivadas parciales son precisamente los coeficientes en la ecuación original. Vamos a ver un ejemplo para ilustrar cómo funciona esto, un ejemplo muy sencillo inicial, y vamos a ver que esta definición resulta sumamente conveniente. La conveniencia, de una vez ya la podemos ir adelantando. Si resulta que una ecuación diferencial como esta es una ecuación exacta, entonces en lugar de esta expresión yo puedo sustituir la diferencial de f, porque después de todo, si la ecuación es exacta, df es igual a esta combinación, así es que yo puedo sustituir en lugar de m de x más n de y la diferencial de f, y si la diferencial de f vale 0, eso quiere decir que la f es una constante, es decir, la solución de la ecuación diferencial sería, y aquí lo escribo, la solución general de la ecuación que teníamos en un principio va a ser
f de xy igual a constante. ¿Sí? Porque si, insisto, ahorita lo vamos a ver en los ejemplos que siguen, pero bueno, si tengo una ecuación diferencial y reconozco que el lado izquierdo es la diferencial total de una función, entonces el que df es igual a 0 quiere decir que la f es una constante, esa constante es una constante arbitraria, y esto que está aquí define implícitamente a y como función de x o a x como función de y esto va a representar la solución general. Vean que esta ecuación incluye como caso particular el ejemplo con el que comenzó esta clase el día de hoy. Precisamente el ejemplo que vimos al principio decía que x por y igual a una constante. Ese sería un caso particular de lo que aquí estamos tratando de ilustrar. Voy a mostrarles, decía, un ejemplo muy simple que puede ayudarnos a entender estas ideas. Entonces borro lo que está acá arriba. Voy a tratar de dejar a la vista la definición para que hagamos la comparación entre estas ideas, y el ejemplo que voy a considerar viene aquí propuesto en el texto y se trata de la ecuación x más 2 entre y por dy más y por dx igual a 0. Entonces ese es el ejemplo con el que vamos a comenzar. Y lo primero que ustedes pueden observar es que esta ecuación se puede escribir en la forma que regularmente lo hemos hecho antes. Es decir, aquí es muy fácil el expresar la derivada de y con respecto a x como una función de x y y. Vean que esta ecuación equivale a esto otro, que x más 2 entre y por dy es igual a menos y por dx. Ese sería un primer paso. Un siguiente paso sería, digamos, casi hacer lo que normalmente hacemos en el sentido contrario. Es decir, este dx lo puedo pasar hacia la izquierda y escribir esto es equivalente a decir que dy en dx es igual a menos y sobre x más 2 sobre y, perdón. Bueno, queda aquí un poquito difícil de leer, pero bueno, espero que sea suficientemente claro. Aquí, para no tener una fracción compuesta, lo que podemos hacer es multiplicar numerador y denominador por y esto es lo mismo que un menos y cuadrada sobre xy más 2. Entonces, la ecuación diferencial que está dada aquí arriba se puede escribir también de esta otra manera. Lo que se puede ver escrita así es que esta ecuación, por ejemplo, no es separable. Ven ustedes que si regresamos este factor a la izquierda y este a la derecha, no vamos a tener una igualdad entre expresiones en donde de un lado tengamos algo que nada más depende de x y del otro lado algo que nada más depende de y. Entonces, por lo menos esta ecuación no es separable. Lo que sí es una ecuación lineal. Aquí nada más como comentario podemos notar que si esta ecuación la escribimos de esta otra forma, pongan ustedes no la derivada de y con respecto a x, sino la de x con respecto a y. Ya señalaba hace unos minutos que, como hemos visto antes, en ocasiones conviene intercambiar los papeles. No necesariamente pensar que y es función de x, sino que también podemos ver a la x como función de y. En ese caso, la derivada de x con respecto a y, ven ustedes, pasen el de y a la derecha dividiendo, pasen el menos y a la izquierda, y entonces lo que tenemos es x más 2 entre y sobre y, si es que hice bien las cosas, me parece que sí, ¿verdad? Simplemente este factor lo dejo de un lado, esta y pasa dividiendo y de y pasa al lado contrario. De nuevo, esta fracción compuesta la podemos escribir como una fracción más sencilla y otra vez multiplico y divido por una y, entonces esto equivale a un menos y cuadrado en el denominador, xy
y más 2. Y esto último lo puedo partir en dos términos, uno que sería menos 1 sobre y por x y el otro que sería 2 por y a la menos 2. Conviene escribirlo así porque ustedes pueden y deben de reconocer que si este término no estuviera, tendríamos una ecuación lineal pensando en x como función de y, pero bueno, de hecho es una ecuación lineal, perdón, no hay nada que agregar. Esto no es una ecuación de Bernoulli. Si lo que tuviéramos aquí fuera una potencia diferente de la primera potencia de la variable dependiente, pero aquí la que está tomando el lugar de la variable dependiente es la x, entonces esta es una ecuación lineal, entonces podemos aplicar el truco que ya conocemos muy bien para resolver una ecuación de esa clase. Entonces esa sería una opción y de hecho la invitación es para que ustedes resuelvan esta ecuación tratándola como una ecuación lineal. Va a ser muy importante, muy interesante que lo hagan porque van a poder comparar con el método que vamos a seguir a continuación para resolver esta ecuación, dándonos cuenta que esta ecuación que está dada aquí arriba es una ecuación que resulta ser exacta. Voy a borrar lo que en este momento no vamos a ocupar. Entonces, repito, esto que estoy borrando lo que dice es que si uno trata a la x como función de y, esa es una ecuación lineal en ese caso. Y bueno, ya sabemos cómo se puede resolver una ecuación de esa clase. Pero aquí lo que quiero recalcar es que esta ecuación también, aparte de ser lineal, es una ecuación exacta. Es decir, la pregunta es si existe, aquí precisamente a propósito, dejé esto a la vista. Noten que en forma, ¿qué podríamos decir? Quizá maliciosa, el autor del libro nos pone no la ecuación en esta forma, como algo por dx más algo por dy, sino que los términos están aquí invertidos. Bueno, eso no nos confunde, por supuesto. Esto es lo que está ocupando el lugar de la n. La n es el coeficiente de dx, y esto que está aquí sería la n, que es el coeficiente de dy. Y para saber si esta ecuación es exacta o no, la pregunta es si existe una función cuyas derivadas parciales precisamente corresponden a las funciones que están aquí dadas. En este caso, que es un ejemplo bastante simple, no resulta difícil adivinar. De hecho, es algo muy similar a lo que uno hace en cálculo integral elemental. Cuando uno anda buscando primitivas o antiderivadas, precisamente lo que uno hace es tratar de determinar alguna función que derivada nos dé la función que nos proponen. Aquí la pregunta es si hay alguna función cuya derivada con respecto a x nos dé y, y pues podemos ver fácilmente que una función que hace eso sería el producto de x por y. Vean que si la f tiene un término como este, al derivarla con respecto a x obtendríamos simplemente y es precisamente este coeficiente. Aquí la dificultad es que a esta función se le pide una condición adicional, no solamente que su derivada con respecto a x sea y, sino que también necesitamos que su derivada con respecto a y coincida con la n, es decir, lo que yo necesito es una función que al derivarla ahora con respecto a y reproduzca esta función. Bueno, vean que si esto lo derivo con respecto a y, obtengo una x tal como aquí se necesita. Pero para obtener este otro término, lo que haría falta sería, por ejemplo, un 2 veces el logaritmo natural de y. Justamente así, al derivar este término con respecto a y, obtendríamos 2 entre y como se necesita. Y lo bueno es que este término adicional que estamos aquí incluyendo no afecta lo que ya teníamos previamente. Es decir, sigue siendo cierto que la derivada de f con respecto a x, vean, esto no depende de x, así que su derivada con respecto a x vale 0, la derivada de la f con respecto a x sigue siendo y. Entonces aquí estamos concluyendo que esta ecuación, que ya como mencionaba es una ecuación lineal para x como función de y, también es una ecuación exacta. Entonces aquí estamos exhibiendo, aquí está en forma explícita,
una función que depende de x y y, cuyas parciales nos dan precisamente las funciones que aparecen aquí como coeficientes. Dicho de otra manera, la diferencial total de esta expresión coincide con lo que está dado aquí. Y eso es algo que podemos verificar fácilmente. La diferencial de este producto es la primera por la diferencial de la segunda, aquí está, x por dy, más y por dx, aquí está. Y la diferencial de este término es precisamente 2 entre y por dy, aquí está. Entonces, de muchas maneras uno puede convencerse de que efectivamente esta ecuación es una ecuación exacta y estamos encontrando en forma explícita la función que aparece en esta definición. ¿En qué nos ayuda el saber que la ecuación es exacta y que esta f es precisamente la f que se menciona en la definición? Bueno, importa muchísimo, porque el lado izquierdo de esta ecuación simplemente lo que nos está dando es la diferencial de f, y si la diferencial de f vale 0, eso quiere decir que esta f es una constante, es decir, si igualo a una constante esta expresión, el resultado que obtenemos es precisamente la solución general de la ecuación original. Ya, eso es todo. Ya de aquí uno puede intentar despejar la x como función de y o la y como función de x. De hecho, lo que aquí sí se puede hacer es poner la x como función de y, como ustedes pueden ver aquí fácilmente, lo cual coincide con el hecho de que, como veíamos aquí hace unos minutos, esta ecuación equivale a una ecuación lineal para x como función de y. Y así es como funcionan las cosas. Para encontrar la f, o sobre todo para saber si existe, tenemos un criterio que es lo mismo que ya mencioné hace unos minutos. Recuerden que si estamos hablando de funciones que tienen derivadas continuas, entonces las derivadas cruzadas tienen que ser iguales. Es decir, si yo derivo esta derivada con respecto a y ahora y esta derivada con respecto a x, los resultados tienen que coincidir. Entonces, una condición necesaria, y otra vez el resultado es muy importante, así es de que vale la pena escribirlo en detalle. Entonces, insisto, si estamos hablando, como en esos ejemplos, de funciones que tienen derivadas continuas, entonces resulta que una condición necesaria para que n de x más n de y igual a 0 sea exacta es que la parcial de m con respecto a y sea lo mismo que la parcial de n con respecto a x. ¿Sí? Repito, si la ecuación es exacta, este coeficiente es la parcial de f con respecto a x, este coeficiente es la parcial de esa misma f con respecto a y, y si estamos hablando aquí de funciones continuas, entonces, como mencioné antes, las parciales cruzadas tienen que coincidir y esas parciales cruzadas precisamente nos llevan a esta condición. Podemos ver que en este ejemplo eso justamente se cumple. En este caso la m es y, y si derivo m con respecto a y, el resultado es 1. Mientras que la n es esta función, y si esta función se deriva con respecto a x, ven ustedes que el resultado también vale 1. Entonces, efectivamente se cumple esta condición tal como debe de ser. Lo maravilloso de todo esto es que esta condición no solamente es necesaria, sino que también es suficiente. Y nuevamente en los textos de cálculo diferencial en varias variables uno puede ver la demostración de este hecho. De hecho, el resultado está más relacionado con el cálculo integral en varias variables. De todas maneras, todo esto tiene que ver con varias variables. Entonces, resulta, y esta es la parte que resulta útil en las aplicaciones, que esta condición, que se conoce a veces como la condición de Euler para la exactitud de una ecuación diferencial, esta condición es necesaria y suficiente. Si las parciales son iguales, entonces la ecuación es exacta y eso entonces nos dice que podemos buscar una función que hace lo que tiene que hacer. Si estas parciales no coinciden, entonces es perder el tiempo el andar buscando una función que satisfaga la definición de una ecuación exacta. Entonces, voy a terminar con un ejemplo
tratando de que esta clase no se alargue demasiado. Y el ejemplo que voy a poner es interesante porque se relaciona con el último ejercicio de la tarea que quedó antes de este periodo de, ¿qué podríamos decir? Bueno, de falta de clases presenciales. Entonces, en la última clase que tuvimos, quedó de tarea una ecuación diferencial de segundo orden que se puede convertir en una ecuación de primer orden. El ejemplo en cuestión era una cosa así: x cuadrada más 2y' por y' más 2xy' igual a 0. Esta ecuación, vean ustedes, es una ecuación de segundo orden. No tiene que ver directamente con lo que acabamos de tratar aquí, pero debido a que en esta ecuación la variable y, ustedes pueden ver, la y sola no aparece, aparece la y' en esos dos lugares, la y' también, pero la y misma no está en forma explícita. Entonces ya sabemos que cuando se tiene una ecuación de segundo orden y en ella no aparece la x o la y, se puede hacer una reducción de orden. Y aquí la reducción de orden que podemos hacer se consigue de esta forma, estándar. Simplemente defino p igual a y', es una variable auxiliar, y ya con eso la primera derivada de p sería entonces y'. Entonces la idea es eliminar la y en favor de p. Entonces esta ecuación se escribe así: x cuadrada más 2p, vean ustedes, y' es p, y' es p', o sea, de p de x, más 2xp igual a 0, porque otra vez la y' es p. Entonces esto ya lo hemos practicado antes y lo que se obtiene de inmediato, como ustedes aquí pueden constatar, es una ecuación diferencial de primer orden simplemente. Bien, uno puede tratar de identificar esta ecuación, ver si es separable, no lo es, ver si es homogénea, no lo es, ver si es lineal. Bueno, por lo menos si tratamos a la p como función de x, no es una ecuación lineal. Bueno, pero aquí precisamente este ejemplo lo menciono porque precisamente resulta que lo que tenemos aquí se puede escribir como una ecuación exacta. El primer paso va a ser multiplicar por x ambos lados de la ecuación, y entonces la ecuación se escribe así: 2xp por dx. Entonces, si aquí multiplico por dx, eso es lo que se obtiene. Si aquí multiplico por dx, lo que obtenemos es x cuadrada más 2p por dp igual a 0, de acuerdo con lo que se dijo en los minutos anteriores. Esto y esto serían dos formas equivalentes de escribir lo mismo. Y ahora hay aquí un cambio de nombres. En la expresión que estuvimos tratando antes teníamos m de x más n de y igual a 0. Bueno, aquí ya no hay una y, sino una p. Bueno, eso no nos preocupa mucho. El criterio de Euler, que acabo de borrar, nos dice que una condición necesaria y de hecho suficiente, como mencionaba, para que una ecuación como esta sea exacta, es que las parciales cruzadas sean iguales. Es decir, si derivo este coeficiente, no importa cómo se llame esta variable o esta otra, si derivo este coeficiente con respecto a p, vean que esa derivada nos da un 2x. La pregunta es si esa derivada de este coeficiente respecto a esta variable coincide o no con la derivada de este coeficiente respecto a esta variable. Y si ustedes derivan x cuadrada más 2p con respecto a x, pues vean que el resultado es 2x precisamente. Aquí hay que tratar a x y a p como dos variables independientes, y al calcular las parciales cruzadas tenemos este igual. ¿Eso qué quiere decir? Que esta ecuación es exacta, y eso quiere decir que vale la pena andar buscando una función cuya diferencial total sea todo lo que se encuentra del lado izquierdo. Y en este caso, otra vez, por tratarse de expresiones polinomiales, no es difícil adivinar a simple vista a qué corresponde todo el lado izquierdo de esta ecuación. Eso es algo que conviene hacer en casos simples como este, y lo que ustedes pueden notar es que, por ejemplo, este término podemos ponernos a pensar de dónde puede resultar.
si yo tengo un 2x de x, pues eso vendría de diferenciar una x cuadrada. La diferencial de x cuadrada es precisamente 2x de x. La diferencial de un producto es la primera, que ahí está, por la diferencial de la segunda, que es 2x de x. Pero de aquí también saldría x cuadrada por dp. Y precisamente este y este término corresponden a la diferencial de este producto. Repito, tendríamos la primera, que es la p, por la diferencial de la segunda, que es 2x de x, más la segunda, que es x cuadrada, por la diferencial de la primera, que es dp. Solamente sobra un 2p de p, pero ahí creo que no hay mucho que agregar. Precisamente al diferenciar p cuadrada, obtenemos 2p de p. Entonces, todo el lado izquierdo de esta ecuación efectivamente es una diferencial total, y no solamente es importante saber eso, sino que aquí es importantísimo saber que el lado izquierdo es justamente la diferencial de esta función. Y si esto está igualado a 0, entonces eso implica que lo que está dentro del paréntesis es una constante. Entonces, ya para terminar, lo que obtenemos aquí es que p por x cuadrada más p cuadrada es una constante, y esa constante le llamo C1, previendo que por tratarse de una ecuación de segundo orden, pues tienen que aparecer dos constantes al final para obtener la solución general. Entonces, esta es una primera constante. Si ahora recordamos que la p es y', entonces decir esto es equivalente a decir que x cuadrada por dy en dx más dy en dx al cuadrado es igual a 0, ¿no? Entonces se sustituye la p como la derivada de la y. Aquí no es difícil, esto se puede ver como una ecuación cuadrática para la derivada de y, es muy fácil despejar de aquí la derivada, y lo que va a quedar es una ecuación separable que integrando nos va a dar la solución general del problema. Entonces, este creo es un buen ejemplo de cómo se aplican estas ideas. Y bueno, ya estaremos viendo en las siguientes clases qué hacer cuando las parciales cruzadas no son iguales. En este caso, adelantándome un poquito, lo que vamos a hacer es buscar algún factor conveniente para que las cosas coincidan. Algo más o menos similar, bastante similar a lo que hacíamos cuando resolvíamos ecuaciones lineales, aunque vamos a ver que hay algunas ligeras diferencias. Bueno, entonces por ahora eso sería todo en esta primera clase de ecuaciones diferenciales por esta vía. Espero que resulte útil todo esto, y que efectivamente algo de lo que aquí expliqué pues quede ya entendido. Y como siempre, la recomendación es que recurran a los libros de texto, donde pueden ver otra forma de exponer todo el material, y quizá combinando todo esto ustedes puedan fácilmente aprender lo que aquí se requiere. La otra recomendación es que traten de ver los ejercicios tanto del texto que estamos siguiendo en el curso, como de cualquier otro libro de nivel similar, de los que ya estaban, por ejemplo, mencionados en la bibliografía del curso, para que ustedes pongan a prueba los conocimientos que aquí ustedes tienen que adquirir. Bueno, hasta la próxima.